Sí, la principal crítica probablemente tiene que ver con que no hay un rumbo estratégico en materia de política económica que permita desplegar políticas públicas para tener un proyecto nacional de desarrollo. Cuando hablo de proyecto nacional de desarrollo, hablo básicamente de dos aspectos, lo que tiene que ver con crecimiento económico y lo que tiene que ver con mejorar los niveles de equidad e igualdad en nuestra sociedad. En este periodo de gobierno, la economía creció muy poco, también lo hizo en el último gobierno del Frente Amplio, o sea, ya llevamos 10 años de bajo crecimiento económico, aproximadamente al 1% anual, lo cual es una cifra raquítica. Para que los uruguayos podamos tener y sostener el estado de bienestar que queremos y nos merecemos, Uruguay tiene que crecer a tasas bastante más altas. No hay hoy un plan articulado de proyección de mediano y largo plazo para generar niveles bastante más altos del crecimiento de nuestra economía. El propio Ministerio de Economía y Finanzas maneja como un crecimiento potencial de nuestra economía el 2,8%, casi el 3% anual, y estamos creciendo al 1%. Si hay una diferencia tan grande entre lo que ocurre y lo que podría ocurrir, es porque las cosas no se están haciendo bien. En el plano de la desigualdad, en este periodo de gobierno crecimos poco, pero crecimos, y por el contrario la desigualdad aumentó. Hoy la sociedad uruguaya es más desigual de lo que era en 2019. La pobreza infantil aumentó. Por lo tanto, probablemente los principales desafíos tengan que ver con trabajar en los dos aspectos. Uruguay tiene que tener una potente agenda pro crecimiento. Eso implica una agenda que permita hacer atractivo el Uruguay para recibir más inversiones de calidad, productivas, que generen empleo bien calificado y bien remunerado. El empleo de calidad bien remunerado es la política distributiva más importante con las cuales cuentan las sociedades. Junto con esa agenda pro crecimiento, Uruguay tiene que desplegar una batería de medidas cuyo objetivo sea mejorar la igualdad. En particular, hay políticas que atraviesan las dos cosas, que atienden las dos cosas. Por ejemplo, el combate a la pobreza infantil. ¿Por qué digo esto? Si Uruguay termina con la infantilización de la pobreza, lo decía Florencia, un 20% de pobreza infantil, no hay país que pueda aspirar al desarrollo con un 20% de pobreza infantil. Atendiendo eso, nuestra sociedad será menos desigual, pero a su vez tendrá cimientos bastante más sólidos para el crecimiento de largo plazo. No podemos desplegar todo el potencial de un país si el 20% de los niños viven en la pobreza. No es posible. Por lo tanto, una agenda de crecimiento que tenga en cuenta la mejora de las capacidades humanas, la mejora de las capacidades físicas, los aspectos de inserción internacional, un plan de innovación, ciencia y tecnología, aspectos vinculados a la promoción de inversiones, como decía anteriormente, aspectos vinculados a la promoción y defensa de la competencia, hacen un abanico de políticas públicas que tienen que estar orientadas a generar mayor crecimiento de la economía. Del lado de la desigualdad, como decía, probablemente una de las primeras cuestiones o de las más importantes es la vinculada a combatir y eliminar la infantilización de la pobreza. Yo diría que ese es uno de los planos de la desigualdad más lacerante, la desigualdad de género, que también es una restricción al desarrollo económico. La mitad de la población no accede a las mismas oportunidades. Pensemos, por ejemplo, en las madres jefas de hogares pobres. Casi el 70% de los hogares pobres tienen jefatura femenina. Son mujeres que no pueden acceder a oportunidades de formación ni a oportunidades de trabajo posterior, porque, entre otras cosas, tienen que cuidar a sus hijos y, por lo tanto, desplegar un sistema de cuidados que permita a esas mujeres poder asistir a formarse o a trabajar, se torna un aspecto también central. Yo diría, no terminé. En otro orden de cosas, una intensa política de vivienda. Uruguay tiene un déficit habitacional importante y dar un nuevo paso adelante con el sistema integrado de salud. Entonces, una agenda pro crecimiento y, por el lado social, combate a la pobreza infantil, política de vivienda, política de salud y el combate a la desigualdad de género. Creo que por ahí van las principales prioridades. Bueno, hoy Uruguay tiene el atraso cambiario más importante de este siglo. Y este gobierno ha estado absolutamente pasivo, no ha hecho literalmente nada. Obviamente
no es posible poner el dólar en el valor que uno quisiera, eso no existe. Pero sí existen señales, acciones que pueden ayudar a mitigar los saltos que se dan o a marcar una preocupación en el tema. Desde agosto de 2021, el Banco Central no interviene en el mercado de cambios, lo cual es una señal clara de que no ha sido una preocupación para el Banco Central. Hoy tenemos bajos niveles de inflación y eso es muy bueno, pero la contracara de esa inflación es el brutal atraso cambiario que tenemos. Para un país exportador, de base exportadora como el Uruguay, perder competitividad por el tipo de cambio, mes a mes, llevamos 25 meses de pérdida de competitividad por el tipo de cambio consecutivos, hace que se empiecen a comprometer los puestos de trabajo asociados a el Uruguay exportador. Por lo tanto, este es un problema serio que el gobierno no ha atendido y sobre el cual va a haber que sí poner una mirada teniendo mucho cuidado, porque esto debe comenzar a tratarse sin perjudicar el poder de compra de quienes reciben ingresos en pesos, que son la mayoría de los uruguayos. Me refiero a trabajadores y pasivos que, si hubiese un salto brusco del tipo de cambio, perderían parte de su capacidad de compra. Pero el discurso de los actores de gobierno es a la inversa. Dice, vamos a terminar el gobierno con una recuperación del salario, con una inversión en obra pública histórica, la que incluso la nombran, y con un desarrollo del país importante. Ese es el discurso que se ha instalado desde el Partido Nacional y la coalición de gobierno. Sí, hay indicadores que hay que reconocer los indicadores que son buenos, hay que ser objetivos al analizar la realidad para poder entender qué es lo que está bien y continuarlo, para entender qué es lo que está mal y cambiarlo, y para entender qué es lo que falta y hacer cosas que no se han hecho. En este periodo de gobierno se ha recuperado empleo. Ahora, en términos generales, el empleo que se ha creado es empleo precario y mal remunerado. Hoy en Uruguay hay 550.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos por mes por 40 horas de trabajo semanal. Pensemos en un hogar, ¿quién puede vivir con menos de 25.000 pesos por mes? Entonces, Uruguay tiene un desafío enorme en cuanto a mejorar la capacidad de compra de los hogares uruguayos. Eso está en el debe. De hecho, de los, a esta altura, 48, 49, si no me equivoco, meses de gobierno que llevamos, en aproximadamente 43, 44 meses hubo pérdida salarial. Solo en los últimos meses comenzó la recuperación. Este es un tema central en el Uruguay del futuro, mejorar la capacidad de compra de los hogares uruguayos. Yo diría que además, cuando miramos, obviamente este gobierno tuvo que afrontar una pandemia y eso es un tema que tenemos que considerar. Ahora, pensemos en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. El desempeño de la economía uruguaya fue, en general, bastante mejor que el desempeño de los países de la región. Cuando miramos el desempeño en este periodo de gobierno, tanto atendiendo la pandemia como la recuperación económica que ocurre después, el comportamiento de Uruguay fue bastante mediocre. Uruguay creció menos que los países de la región. Entonces, que también fueron afectados por aspectos climáticos o por la pandemia. Entonces, Uruguay hoy no está teniendo tampoco niveles de inversión elevados. Para poder tener una expectativa de crecimiento importante, Uruguay debería tener niveles de inversión que superen el 20% del PBI. Eso ocurrió en los gobiernos del Frente Amplio, básicamente entre el 2008 y el 2013-14, hubo importantes niveles de inversión que se tradujeron en los niveles de crecimiento más importantes de los últimos 50 años. Pero en este periodo de gobierno no superamos nunca el 20%, la cifra más alta fue el 19%, y eso ocurrió estando en el cómputo de la inversión de UPM2 que la dejó el gobierno anterior. Muchas veces este gobierno habla de herencia maldita. Llevamos 4 años de gobierno y el gobierno ha hablado hasta ahora del Frente Amplio en los gobiernos anteriores y ahora empieza a hablar de lo que haría el Frente Amplio hacia adelante. Parece que la responsabilidad principal no fuera gobernar. Pero en vez de herencia maldita, deberíamos hablar de herencia bendita. Los mejores números de crecimiento y de inversión que ha podido mostrar este gobierno
están asociados básicamente a la inversión que se generó en torno al proyecto UPM, no solo la construcción de la planta, sino la construcción de infraestructura que hubo en este periodo, por ejemplo, del ferrocarril central y las obras en el puerto. La pregunta es, ¿cuál hubiera sido el desempeño de la economía si eso no hubiera estado? Y los cambios tributarios globales afectan y amenazan la posibilidad de erradicar inversiones en Uruguay a través de la política de promoción de inversiones que en Uruguay desplegamos todos los gobiernos. Por lo tanto, ahí hay mucho por hacer y hay muchas amenazas, y en las cuales el gobierno ha estado, no sé si decir omiso, pero por lo menos remolón. Los cambios tributarios globales no han tenido una respuesta proactiva del gobierno convocando al sector empresarial afectado. Me refiero a los exportadores de software, que están exonerados del impuesto a la renta en la exportación, me refiero a la Cámara de Zonas Francas, me refiero a otros sectores que tienen exoneraciones o quienes utilizan los regímenes de COMAP, y por lo tanto ahí hay mucho para hacer para continuar teniendo un país que sea atractivo a la hora de captar inversiones que generen empleo de calidad. Habría que rever la política de promoción de inversiones en cuanto a los beneficios que se le están otorgando a los mismos proyectos. Va a haber que reverlas por varios motivos. En primer lugar, porque los cambios tributarios globales hacen que las exoneraciones que a veces se dan en Uruguay tengan que pagar el impuesto igual las casas matrices de las compañías que se instalan en Uruguay, en el país donde está la casa matriz. Por lo tanto, hay que repensar esos esquemas para poder atender esta realidad. Uruguay necesita continuar teniendo regímenes de promoción de inversiones, porque Uruguay es un país con escasa capacidad de ahorro interno y por lo tanto con escasa capacidad de inversión doméstica. Necesita inversión extranjera directa. Pero los cambios tributarios globales hacen que tengamos que repensar estos sistemas. Y además, querido amigo, muchas veces los regímenes promocionan cuestiones que en un contexto corresponde promocionar y en otro quizá no tanto. Por ejemplo, la sustentabilidad medioambiental es cada vez más relevante. Por lo tanto, los regímenes de promoción de inversiones deben alentar, deben premiar las actividades que sean compatibles con la sustentabilidad medioambiental y deberían de no premiar o desincentivar las actividades que dañen el medio ambiente. Por todos estos factores, yo creo que sí, los regímenes de promoción siempre tienen que ser periódicamente analizados y corregidos en función de las necesidades del país en cada momento, pero siempre teniendo en cuenta que para Uruguay estos regímenes son muy necesarios.